Cada viernes, a partir de las 12:15 del mediodía, tiene una cita con Guanil, un programa de difusión del patrimonio cultural de Fuerteventura, realizado conjuntamente por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo de Fuerteventura y Radio Sintonía. Un espacio a través del que conoceremos los distintos elementos que conforman nuestro patrimonio cultural y que constituyen las huellas de nuestra memoria colectiva como pueblo. Cada viernes, a partir de las 12:15 del mediodía, una mirada profunda a Fuerteventura en Guanil. Solo aquí, en Radio Sintonía, la radio más cerca. Y 19, 20 minutos aproximadamente con esta sintonía. Cada viernes estamos con todos ustedes en el programa Guanil, un programa de difusión de patrimonio cultural, patrimonio histórico cultural que hacemos en colaboración con el Cabildo de Fuerteventura, con la Consejería de Cultura y Patrimonio del Cabildo y Radio Sintonía. Cada viernes aproximadamente a esta hora pues estamos con todos ustedes. Hoy el programa estará centrado en la restauración del cuadro La Piedad de la ermita de los Llanos de la Concepción. Para hablarnos de este tema en el programa del día de hoy está con nosotros la restauradora María Jesús Morante Rodríguez, que ha sido la encargada del proyecto y de la restauración. Muy buenos días, María Jesús. Buenos días. Acércate un poquito al micrófono para que se te oiga muy bien. Buenos días. Buenos días y gracias por estar hoy aquí con nosotros para hablarnos de este tema tan interesante e importante en la cultura de la isla de Fuerteventura. El proyecto y restauración dije que ha estado a cargo de María Jesús Morante Rodríguez, y esta obra fue realizada en el siglo XVIII. Por su antigüedad e importancia artística tiene gran valor patrimonial, por eso merece el respeto y cuidado de todos. El Cabildo ha financiado la restauración y sugiere que a partir de ahora el mantenimiento sea responsabilidad de todos. De este tema y de otros pues nos hablará María Jesús, pero en principio me gustaría, si puede ser, que nos hables un poco de la documentación histórica, que empecemos con la documentación histórica de la ermita de Nuestra Señora de los Llanos de la Concepción, cuándo fue fundada, por quién, etcétera. Y tú más o menos pues nos puedes orientar a todos nosotros sobre el origen y la fundación de la ermita de Nuestra Señora de los Llanos de la Concepción, para luego pasar al tema del cuadro de la Piedad, de la restauración. Sí, yo las noticias históricas las he recogido de los estudios que han hecho dos historiadores, uno de ellos de Fuerteventura, Francisco Cerdeña Armas, y el otro José Concepción Rodríguez, un historiador de Las Palmas, que lo han publicado en las jornadas de estudio de Fuerteventura y Lanzarote. El de Paco Cerdeña fue en las primeras jornadas que se celebraron en 1987, y 3 años después, o bueno, en las terceras jornadas, es decir, 6 años después, porque se celebran cada 2 años, el estudio de José Concepción. Y de ellos recogí que esta ermita es una fundación del siglo XVIII, como la mayoría de las de Fuerteventura, y aparece en un libro de este templo de 1784, en la relación de gastos y entradas. Como sabes, se recogía antes todos los datos referentes a las ermitas, todas las compras, todos los arreglos, todo eso, los párrocos lo recogían, y esto es muy interesante para nosotros ahora porque es la base del estudio histórico de todas las obras que nos quedan, ¿no? Para los profesionales que se dedican a la restauración, por ejemplo, como tú, pues lógicamente les viene muy bien. Claro, echamos mano de lo que los historiadores han investigado en estos documentos que son muy numerosos, porque como te digo, se recogía todo, ¿no?
Bueno, pues es una más de las 30 o 32 ermitas que hay en Fuerteventura. No todo el mundo sabe que hay tantos templos, la mayoría del 18, y mucha gente, incluso gente de aquí, se sorprende de eso, ¿no? Todas ellas además conservan en su interior cosas del mismo siglo, del 18, casi todos los retablos, púlpitos, que casi todas ellas tienen y que se conservan todavía, son de esa época del 18. Y esta es una de las más sencillas, bueno, son sencillas, ya sabes cómo son, ¿no? Una sola planta muchas veces, y en esta tiene una sacristía tras el presbiterio no se diferencia mucho de la única nave, y se destaca en ella que conserva la solería original de piedra, que en algunas ha sido cambiada, por desgracia, pero aquí se conserva todavía la original, y adosado al muro del exterior tiene un banco, que también a veces esto es frecuente, y en el interior tiene un pequeño retablo que alberga la patrona, que es la Virgen de Concepción, y el cuadro que hemos restaurado ahora. Está bien que hablemos de ello porque, como te digo, esta es de las ermitas más desconocidas. Mucha gente se sorprende, como además cuando pasas por la carretera casi ni se ve, ¿no? Porque está oculta por las casas, está en el centro del núcleo. En otras está un poco apartada y se destaca más, pero aquí apenas se ve y hay gente que ni sabe que está esta existe, ermita, ¿no? Durante los meses de mayo a agosto de este año, 2004, tuvieron lugar los trabajos de conservación y restauración del cuadro de la Piedad. ¿Cómo llevaste a cabo esta obra, Chus? Te voy a llamar Chus porque en general sí, Chus claro. Morante es más conocida, porque aparte de eso también te dedicas a pintar, a hacer exposiciones y demás, y mucha gente pues te conoce también como Chus Morante principalmente, porque firmas tus cuadros así. Sí, así es. Sí, te decía que cuánto tiempo te llevó, porque desde los meses de mayo a agosto del año 2004 tuvieron lugar, como te dije, los trabajos de la conservación. Digamos que sí dedicaste muchas horas, mucha paciencia a este trabajo. Sí, a este trabajo hay que dedicarle muchas horas y mucha paciencia. Y no estuve yo sola, ahora estoy yo sola aquí, pero éramos un equipo. Había conmigo otras 2 restauradoras que son valencianas y que se llaman Laura Fernández Sánchez y Estefanía Peiró, y también ha colaborado con nosotras José Melián, el carpintero de la Antigua, que siempre trabaja conmigo porque trabaja maravillosamente bien y puedo confiar en él en todo, porque él es el que ha hecho el bastidor, que es un bastidor especial para restauraciones, es decir, muy elaborado, muy bueno, que permite después tensados, porque es un lienzo, ¿no? Los lienzos con el tiempo sabemos que se destensan y eso es perjudicial, es decir, que el bastidor que ha hecho Melián permite que cuando haya estos destensados, debido a los cambios de humedad y temperatura que van a ocurrir, podemos otra vez dejarlo tenso y plano, que es como tiene que estar. La humedad, los cambios de temperatura, los grandes enemigos de conservación de las obras de arte, ¿no? Sí, porque eso altera los materiales. Uh-huh. Pues háblanos del estado de conservación de la Piedad, ¿cómo te la encontraste? Pues como te digo, es un lienzo, entonces el lienzo había sufrido muchísimo, estaba muy deteriorado, sobre todo la parte baja, que es lo que suele ocurrir, porque en la parte baja se acumula todo el polvo, los insectos depositan ahí, los huevos viven ahí, y son insectos que a veces atacan directamente a las obras comiéndoselos, como estos, ¿sabes? Los habrás visto, estos son insectos de la humedad que se llaman Lepisma sacarina, que también se conocen como pececillos de plata, que son como que van corriendo ahí y se comen la celulosa. Entonces hacen agujeros en la tela, que como es el soporte, al hacerse agujeros en el soporte desaparece los siguientes estratos, que es una capa de preparación que siempre se imprime sobre el lienzo para poder pintar después viene la capa pictórica. Uh-huh. Todo esto antes de empezar la restauración lo conocemos bien porque sacamos muestras microscópicas y se analizan, y eso nos permite conocer el estado en que se encuentran, de qué se han compuesto los materiales, y es parte del trabajo.
Primero comienzas con ese estudio para luego dar el diagnóstico del estado de la obra, ¿no? Eso es, porque así sabemos cómo se encuentra. ¿Qué patologías tiene? Claro, si está desprendido, si no, aparte de la evidencia del ojo normal, de la visión normal, pero al verlo microscópicamente sabemos hasta qué punto pues llegan las grietas, está desprendida la pintura, y también nos permite ver si tiene intervenciones durante todo este tiempo, si ha tenido pintura encima, si lo han tratado, ¿no? Lo han tratado, en este caso lo habían tratado, tenía pintura encima. ¿Cómo estaba la policromía? En este caso lo habían tratado poco, no tenía pintura encima ninguna. Lo que tenía era barnices muy gruesos que con el tiempo se oxidan, se oscurecen, y eso era lo que le daba al cuadro esa oscuridad. Estaba muy, muy oscuro, se veía muy sucio. Uh-huh. ¿Y el estado de preparación previo a la hora de ponerte a trabajar junto con tu equipo? Pues como te digo, el lienzo estaba muy mal. Cuando el lienzo está muy mal, a veces se le adhiere un lienzo nuevo para reforzar el soporte y que vuelva a tener otra vez su calidad de soporte, ¿no? Que pueda soportar las capas siguientes de preparación, de pintura, de barnices, todo eso, que quede bien sujeto. Pero cada vez más la restauración trata de no ser muy intervencionista, o sea, de aportar lo menos posible para que la obra siga en el estado original lo más que podamos, ¿no? Y en este caso no le hemos puesto una tela toda por detrás, porque también es interesante que esa tela permanezca a la vista, porque es parte de la obra. No solamente la parte de adelante, sino la parte de atrás nos da datos sobre la época, sobre cómo está hecha esa tela, y es preferible no taparla. Y entonces lo que hemos hecho ha sido tratar cada deterioro, o sea, en cada agujerito hemos estirado bien las fibras, le hemos puesto unos pequeños injertos adaptados a las telas. Todo es mucho más laborioso de lo que te cuento, claro, yo te resumo, porque claro, cada injerto hay que envejecerlo primero, hay que adaptarlo bien a la tela, hay que trabajar bien todas las deformaciones, y en este caso tenía una particularidad este cuadro, y es que la parte superior, en algún momento habían decidido hacer el cuadro más pequeño y habían doblado pues aproximadamente unos 20-25 centímetros, estaban doblados por detrás, es decir, que se desconocía esa parte que ocultaba una de las figuras de la escena, que es Dios, la figura de Dios Padre que está arriba. Bueno, no sé si hemos dicho la descripción que se trata de una piedad. Uh-huh. La piedad representa el momento del descendimiento de Jesús, que es un tema que se empieza a representar por primera vez en el arte bizantino en el siglo XII. La madre acogiendo a Jesús en sus rodillas, que es un tema que iconográficamente luego lo conocemos muy bien y que es muy parecido al de la Dolorosa. La Dolorosa es la madre que sufre por la muerte del hijo, ¿no? Y que tiene mucha devoción en la cultura cristiana. Además, en el descendimiento o en la piedad, acoge al hijo en sus rodillas. Entonces, en este cuadro se representa esto. Tiene la cruz detrás con los símbolos de la pasión, con las lanzas con que atravesaron su costado y con la lanza que lleva la esponja con la hiel que le meten a Cristo dentro de todo. Todos esos son símbolos de la pasión. Y arriba aparecía Dios Padre como acogiendo esta escena. Eso, en un momento de la historia del cuadro, lo habían doblado hacia atrás y no se veía. Entonces eso fue bonito recuperar esto. ¿Por qué habían hecho esto? Pues porque hay un marco muy interesante en la iglesia que es de la misma época, más o menos, también del siglo XVIII, dorado, muy bonito, que representa también las escenas de la Pasión, aunque claramente no es el original del cuadro, porque como te digo, el cuadro se ve que ha sido adaptado al marco. El marco ha quedado, ahora ya no puede colocarse el marco en el cuadro porque ya ha quedado pequeño, pero el marco se queda ahí como una obra más, porque es una obra valiosa, te digo, con un dorado, un estofado, donde aparecen todos estos símbolos alrededor de la escalera, el gallo que le canta a Pedro, todo esto. La obra entonces es una representación tradicional de la piedad, ¿no? Donde la Virgen sostiene a Jesús muerto sobre su regazo, ¿no? Eso es. Uh-huh. La más famosa la que hizo Miguel Ángel, ¿no? Exacto. Que es lo mismo, quiero decir, el mismo tema. Nos has hablado del lienzo y demás. ¿Qué dimensiones posee el cuadro, Chus?
Pues es un cuadro de mediano tamaño que mide 1,20 por 1 metro. Sí, 1,20 de alto y 1 metro de ancho. Uh-huh. Y como te digo, es un óleo, es barroco, está dentro de la corriente del barroco que se desarrolla durante el siglo XVIII. Entonces está enmarcado dentro del arte barroco del siglo XVIII, como tú dices. ¿Y quién fue el autor? Pues no lo sé, no se sabe porque no está firmado y no hay un documento que muchas veces es el que ayuda a decir que el encargo. A veces está el encargo de la parroquia que se le hace a un artista. Esto es lo que a veces nos dice quién fue el autor, pero en este caso no está este documento, no está firmado, es decir, que no lo sabemos. Autor desconocido, por lo tanto. ¿Y qué tipo de obra es? ¿De qué tipo es? ¿Popular? ¿De carácter popular? Tiene mucho de popular, sí. Uh-huh. Porque ¿cómo sabes, mejor dicho, cómo se puede diferenciar lo que es una obra de carácter popular a la que no es? Pues la calidad de la obra nos dice si es un artista bueno, que tiene un taller, que hay muchos cuadros así en Fuerteventura, pero este yo no puedo unirlo a ningún otro que yo haya visto en Fuerteventura, o sea, no se me parece a ningún otro. Y luego pues hay unas características populares que le dan la impronta popular, pues que puede ser mayor rigidez, menor calidad a lo mejor en los materiales. Hay muchas obras que tienen cierta similitud, que las puedes comparar unas con la otra, que puedes pensar que pueden ser del mismo autor, que en este caso, como es un autor desconocido, tú dices que no has visto que se te parezca a ninguna otra obra. Sí, eso es un estudio pendiente en Fuerteventura que es importante que se llegue a hacer. Estoy un poco en ello, pero se necesita tiempo, se necesita gente que trabaja en lo mismo y sí, hay obras muy importantes en Fuerteventura que las veo muy relacionadas entre ellas, como la serie de la Virgen de Betancuria con algunos cuadros de Ánima, ¿sabes? Todo cuadros de gran tamaño. Bien, ¿y qué técnica ha sido la utilizada en la restauración y qué material has empleado? Bueno, pues como te decía, íbamos por el soporte, que el soporte primero es el bueno, muchas preguntas. Claro, es que es muy largo y esto es un resumen. Claro. Primero protegemos bien todos los materiales para que en el trabajo, durante las manipulaciones, porque es fundamental que la pintura está muy desprendida y con riesgo de caerse. De hecho, había una pérdida muy grande. Como te decía, sobre todo la parte inferior, que la parte inferior, si te fijas en los cuadros antiguos que están sin restaurar, es la que más sufre. Suele estar ya pudriéndose la tela porque ahí se ha acumulado el polvo, la suciedad, los animales, los insectos y al coger humedad todo eso hace que se pudra la tela, que se pierda la pintura, entonces tenía una gran pérdida de laguna en toda la parte baja. Toda la parte baja está desaparecida. Uh-huh. Esto se ve, hay unos folletos. Ayer presentamos en la iglesia este trabajo y quedaron allí unos folletos, el Cabildo los ha editado y aquí hay fotos donde se ve esa pérdida de pintura. Bueno, entonces se trabaja el soporte, como te digo, para después pasar a consolidar bien todos los materiales, la pintura bien consolidada, que no haya riesgo de pérdidas. Esto es lo más importante del trabajo, que no se siga deteriorando. ¿Y el estado superficial de la obra? Y el estado de la superficie también queda todo esto consolidado, pegados unos estratos a otros y bien adheridos al soporte, que es de lo que se trata, de que no siga perdiéndose. Uh-huh. La parte de atrás se limpia, que también es un trabajo elaborado y largo y minucioso, porque se limpia con bisturí mecánicamente y haciendo unos cuadraditos en forma de damero. Es decir, que primero, si tú haces un damero en la parte de atrás, vas trabajando alternativamente los cuadrados para evitar tensiones, es decir, para que no una parte de la obra esté siendo trabajada y extendida, sino que se reparta esto. Primero haces la primera parte del damero
con los cuadros alternados y luego la otra. Y esto lleva mucho tiempo para limpiar el lienzo por detrás. Tienes un trabajo hermoso, precioso, y lograr al máximo el estado original de la obra debe ser una gozada cuando lo logras, sí, lo consigues, ¿no? Sí, es muy satisfactorio porque luego ves... Es muy importante, lo hacemos, el hacer fotografías de todo, porque además pasa tanto tiempo que al final se te olvida, y a todo el mundo se le olvida, incluso a nosotros los que hemos trabajado se nos olvida cómo estaba antes. Ver después la diferencia te da mucha satisfacción. Uh-huh. Y no dejas nunca de asombrarte, decir cómo estaba y lo bien que me ha quedado. Entonces, esa es una parte bonita del trabajo. Uh-huh. Y luego que se sepa valorar y reconocer también el trabajo realizado, ¿no? Sí. Eso también es muy importante. Es muy importante. Suele pasar porque la gente te ve allí horas y te ve días y te ve poco a poco y todo, ¿sabes? Todo te van viendo. Cuando se repone la pintura después, es bonito de ver también porque lo hacemos a base de... Es una técnica que permite distinguir de cerca, tú ves claramente lo que ha hecho el restaurador del original, ¿no? Esto es obligado a hacerlo así porque se respeta mucho el original. Entonces, aunque tú no lo ves a simple vista, pero si te acercas, tú puedes distinguir lo que ha hecho el restaurador. ¿Esto cómo se hace? Pues con técnicas diferentes. En este caso han sido puntitos. O sea, está la nueva pintura está hecha de puntitos pequeñísimos que te permite eso, distinguir lo que ha puesto el restaurador, pero que luego queda perfectamente integrado en la obra. O sea, tú no te das cuenta de... La técnica ha sido a través de puntitos. Puntitos, con eso consigues pues las nubes, todos los faltantes que tenía. Puntitos y paciencia para colocar los puntitos. Paciencia, todo el mundo le llama la atención la paciencia. Uh-huh. Pero sí, es verdad que hace falta paciencia, pero sobre todo hace falta que te guste, porque si no te gusta es que no eres capaz de ponerle esa paciencia. Ya. ¿Y qué material han utilizado? Para reponer la pintura... Sí. Para reponer la capa de preparación sobre la que va la pintura, el material es muy similar al original, es decir, que son materiales antiguos, los mismos. Es un yeso, un yeso blanco muy fino y cola animal, es decir, que es una cola que viene sólida, tú tienes que ponerla al baño María, disolverla, mezclarla con el estuco. Lo trabajamos como antiguamente, haciendo nosotros el material. Y la pintura, aunque se trata de un óleo, la pintura original nosotros no utilizamos óleo porque el aceite del óleo cambia con el tiempo, siempre oscurece, hace que cambie el color, es decir, que no podemos ponerle esa pintura misma porque dentro de un tiempo cambiaría y no se vería bien. Entonces el pigmento lo aglutinamos con barniz, que es más estable. Un dato importante, aunque esté realizada al óleo, no se puede utilizar óleo para la restauración. No, por eso, porque cambiaría. Los colores ahora en la obra ya están bastante estables, ya han cambiado durante todo este tiempo y si ahora nosotros metemos un óleo nuevo, sí va a cambiar rápidamente. En 1 año, 2 años, depende de la calidad del óleo, va a estar cambiado y se va a ver la diferencia. Se han cometido muchos errores a la hora de restaurar, en concreto aquí en la isla de Fuerteventura, diferentes obras por utilizar un material que no era el adecuado. Sí, pero bueno, esto es normal, es que ahora la restauración ha evolucionado mucho y la mentalidad también. Antes ocurrían cosas que, bueno, recientemente, porque las hemos visto, es una cuestión de mentalidad. Ahora respetamos la obra, como te digo, hasta el punto de que no tapamos absolutamente nada. Si hay partes que no sabemos cómo son, como en este caso, ¿no? En este caso todas las lagunas de pérdida de pintura estaban repartidas y se sabía reconstruir perfectamente por dónde iba el dibujo, excepto en los pies de Cristo que han desaparecido por completo, la parte baja que te decía. Sí. Entonces esos pies no hemos podido hacerlos porque no sabemos cómo son, es decir, no inventamos nada, los restauradores no inventamos nada, es un respeto total. Esto antes no era así, no había esta mentalidad y no había mentalidad de respeto por el patrimonio como ahora, ¿no? Entonces pues se repintaba, lo que te decía antes, se pintaba por encima, se cambiaban colores, se recortaba para adaptar a las modas. De repente la moda era los cuadros ovalados y los recortaban y no pasaba nada. O no gustaba un retablo barroco y había que hacer uno neoclásico y lo quitaban, como ha pasado en muchas iglesias, ¿no? En la de Tefía había un antiguo retablo de madera barroco que ya no está. Ahora hay uno posterior, neoclásico de mampostería. Entonces, sí, se han hecho muchas cosas que ahora decimos malas, pero es que son malas, pero es que antes no había la mentalidad que hay ahora. Pero se puede mejorar, ¿no?
se puede mejorar. Lo mismo del suelo de las solerías de las iglesias. Hasta hace poco era muy normal y todavía está ese riesgo, ¿no? Dicen, está en mal estado, lo vamos a cambiar. Ahora se hace todo lo posible por mejorar el estado de la solería, pero no cambiarlo porque es original y ahora se aprecia. ¿Sabes? Ahora la gente llega a las ermitas y dice, qué bonito el piso, está muy mal, pero qué bonito porque es el antiguo. La gente ahora aprecia lo antiguo. Antes no se apreciaba. Entonces no existe tanto desconocimiento en Fuerteventura del patrimonio cultural que tenemos, o sí existe todavía. Sí existe, porque la gente no sabe lo que te decía de las 30 y pico ermitas que hay. Mucha gente no sabe, mucha gente no ha entrado en las ermitas para ver lo que hay dentro. La ermita de Ampuyenta, por ejemplo, es una maravilla, el interior. Mucha gente no sabe esto. Y una vez ya restaurada la obra, no sé si te queda algún detalle por añadir, Chus Morantes, para evitar que se deteriore, ¿qué recomendaciones se deben seguir o cómo se debe limpiar, si es que se tiene que limpiar la obra? Limpiarla, yo recomendaría que no se limpiara nunca. Porque además la limpieza es tal vez uno de los tratamientos más irreversibles, el más irreversible. Es decir, si tú limpias, vas seguramente a deteriorar esos materiales que decimos que componen la obra, y eso ya no tiene remedio. O sea, es mejor que lo pintes otra vez por encima, porque después de todo ahí está debajo. Mejor que meterle agua o un producto cualquiera para limpiar, porque eso sí que no tiene ya remedio. Claro, porque si lo pintan, el restaurador lo puede recuperar eliminando esa capa que tiene. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en el cuadro de Ánimas de Tetira. El cuadro de Ánimas de Tetira, hace poco que nos hemos dado cuenta que está totalmente repintado. O sea, seguramente en el siglo XIX lo han pintado de nuevo, entero. Encima, lo que vemos no es el cuadro abajo, pero está el cuadro abajo seguro. Es decir, un día lo podemos quitar y recuperar el cuadro. Es más, hasta lo ha protegido. Pues bien, esas recomendaciones para que no se deteriore el trabajo realizado. Es muy importante, desde luego, que no entre agua en la iglesia, que se mantenga lo más aislada, lo más... aislada posible, ¿no? Porque si hay goteras es lo peor que puede ocurrir. Si hay un aumento de la humedad relativa es fatal para los... Y claro, que no haya pues huecos por donde entran palomas, donde entran ratones, que entre el menor polvo posible, que sea poco manipulado, es decir, cuanto menos se mueva mejor, que esté poco al alcance de eso, de limpiezas o de las fregonas que se apoyan a veces en los retablos y estas cosas. Hay que cuidar que no también. Se pongan velas y flores cerca tampoco, se pueden poner flores, pero nunca que toquen la obra, porque todo eso es aportar suciedad y manchas. Y el edificio es muy importante que esté cuidado para que no entren esas goteras, ni los ratones, ni lo demás que acabas de decir. Lo más importante es eso es lo más importante. Aparte decías de los jarrones, las flores y demás que pueden deteriorar cualquier obra, ¿no? Pero eso quizás es una costumbre popular de siempre llevar flores a... Claro. Sí, y que es muy bonito y que está muy bien que se siga haciendo, pero se pueden poner sin acercarlo a la obra, ¿no? Sin que estén ahí pegadas al retablo o al cuadro. Por eso está muy bien que se restaure, porque cuando lo restauras la gente se mentaliza mucho de todo eso. Como ve que se tarda tanto, se le pone tanto trabajo, se le pone tanto interés, y que eso le da importancia a la obra. Y se mentalizan para cuidarla después y también para apreciar lo que tienen. Eso... es muy bonito, porque cuando estás en pueblos restaurando y la gente, claro, va a verte, ¿no?, por curiosidad, te encuentras con gente que a lo mejor te dice, bueno, yo no entraba en esta iglesia desde que hice la primera comunión y no me acordaba de lo que había y no sabía que había este púlpito tan maravilloso, y está bien que se hagan estos trabajos, porque la gente se enorgullece de lo que tienen en sus pueblos. Eso me lo he encontrado mucho. Muy bien, pues eso es interesante, ¿no? Que la gente se acerque a ver el trabajo de los restauradores y a ver el patrimonio que tenemos en la isla de Fuerteventura, ¿no? Sí, porque es un gusto verles cómo de repente recuperan una cosa que no sabían, a lo mejor, o no se daban cuenta de que era importante, porque lo habían visto toda la vida, o porque, como te digo, no habían vuelto a entrar en la iglesia. Eso suele pasar, no darle importancia a lo que tenemos, quizá por desconocimiento. Claro, quizá por desconocimiento, sí. Realmente es que es sorprendente, que es una isla
que parece tan desértica, decimos siempre, que y tiene un patrimonio histórico importante porque son muchas las cosas que todavía se conservan y muy interesantes e importantes. Afortunadamente se están utilizando desde el Cabildo todos los medios a su alcance para difundir este patrimonio, y uno de ellos es un programa, y este medio también está colaborando en la difusión del patrimonio histórico-cultural que tenemos en la isla de Fuerteventura. Desde aquí también aportamos nuestro granito de arena cada viernes en este programa que hemos llamado Guanil. Y ya llegando al final, Chus, te dejo el micrófono para que añadas lo que desees al respecto del tema que estás hablando hoy. No sé qué decir, hay tanto... Sí, que, bueno, como el tiempo siempre se queda corto. Respecto a este cuadro, bueno, pues también destacar la importancia del marco que ahora mismo ya no está en la iglesia, pero que tiene que ser conservado. Igual está en la sacristía, quiero decir, está en la iglesia. Sí, sí. También quiero agradecerle a la Asociación de Vecinos de los Llanos de la Concepción, porque se han interesado mucho y han entendido bien el trabajo. Cuando fueron las fiestas los pusimos fuera, hicieron fotos del trabajo para enseñarse a la gente, y por eso quería darles las gracias, y porque todavía se interesa, ¿no? Que si está bien colgado, ahora lo vamos a colgar un poco más alto porque lo hemos encontrado un poco bajo, y nada. Pues bien, felicidades a ti y a tu equipo por el trabajo realizado. María Jesús Morantes Rodríguez, restauradora, que ha sido la persona encargada del proyecto y restauración de La Piedad, de la ermita, el cuadro de la ermita de los Llanos de la Concepción, tema del programa Guanil en el día de hoy, viernes. Muchísimas gracias, Chus Morantes. Gracias a ti. Y a ustedes hasta el próximo viernes. Estaremos nuevamente aquí a partir de las 12:15 aproximadamente con lo que es la difusión del patrimonio histórico-cultural de la isla de Fuerteventura. Muchísimas gracias y hasta entonces.